Oh my Estaba, God. estaba dándole la clase a Sebastián y él se salió y pum, me colgó la llamada y de paso se me separó la grabación y como me toca mostrar esas grabaciones. Sí, Ah, ok, teacher, ¿le tocaría o iniciar sea, nuevamente la llamada? sí, ya la inicié nuevamente, pero entonces estábamos desde las 6 de la tarde y él, algo le sucedió y colgó la llamada y se me colgó también la grabación a mí. O sea, cuando uno de ustedes cuelga, o sea, me quitan la grabación. Ah, teacher, listo, aquí dice que está grabando la llamada. Sí, ya en este momento sí, pero hacía un momentico sí. Y Ah, sí ok, está. teacher, sí, yo también tengo problemas de red. Estoy aquí solo con mi celular, mis datos, porque no tengo internet en la casa, no sé qué pasa. Ay, sí. Por eso no me había podido conectar. Sí, sí, es que hay como que hay problemas de conexión en todo el país, porque sí ha sucedido varias veces así acá, en las clases. Sí, estoy aquí sin internet. Yo, ay, Dios, me tocó con los datos del celular. Uy, sí. Voy a mirar el chat, a ver si, sí, se llamaba finalizar. Ok, I continue with the explanation. Con Sebastián estábamos haciendo un repaso de los temas. Ok, teacher. A little review. ¿se puede ver la pantalla ahí? Yes, teacher. Okay. I continue with the explanation. Uh, I am back to the explanation. Simple past tense is used to talk about action that happened at the specific time in the past. Entonces lo usamos para hablar de acciones que sucedieron en el pasado. Okay. Entonces, spelling rule for most verbs add ed, for verb ending in ip, add did, for verb ending in c plus vowel plus consonant, the double the last letter. Entonces, estamos repasando nuevamente las reglas de los verbos regulares. Entonces, para los verbos regulares colocamos al final ed, le añadimos. Y cuando termina en vocal, le colocamos la D nomás. Y la reglita de siempre, que es la de consonante, vocal, consonante. ¿La recuerda, Giselle? Giselle Yes, recuerda. teacher. Ah, ok. Sí, sí, esa regla siempre sale en los exámenes. Entonces vamos a ver otras reglas. I want to talk about another rule. Past simple. We use with affirmative and negative interrogative. Affirmative is the verb in past. I called. She, he, it called. We, you, they called. Negative is very important. Remember that the form of the negative verb is with the auxiliary did. Interrogative is the same form. O sea, nosotros usamos para la forma negativa el auxiliar did. I didn't work. I didn't eh, play it. Es similar. For interrogative, we use the auxiliary verb first plus subject
plus verbs. Entonces, did you work? Entonces, usamos primero el did, luego el sujeto y luego el verbo. Es la estructura del interrogativo. Del negativo usamos didn't, did not o didn't. Giselle, do you remember the past continue? The rule? Yes, teacher, the past continuous, I use was or were. Was for singular, he, she, it, were, I, and I. And were, plural, they, we, we, and you. Yes, it's correct. Congratulations, Giselle. You have an excellent memory. Teacher, y the was and were, the verbs and ing and ing. Yes, it's correct. It's the structure of the four verbs. Okay. Yes, teacher, thank you. Thank you, Giselle. Past continue. When we use past continue, we are talking about something that continue over a period of time. How long continue? Dice que cuando hablamos del past continuo estamos hablando de una acción que es un poquito más larga que la del pasado, del verbo pasado. Acá, entonces ya vamos con los... Bueno. Hasta ahí está claro, o bueno, leemos algunos ejemplos, ¿cierto? Use the past continuous to talk about an action or situation that was progressed at particular time in the past. Example, I put your name. Giselle was cooking when I got home. I was waiting for the bus at 6:30. Giselle recuerda que después de, o sea, para decir uno que está a las 5:30, las 6:30 o las 7:30 utilizamos half past. Do you remember? Yes, teacher, half past. Okay. We often use the past simple continuous to set the scene at the beginning of a story. O sea, cuando vamos a hacer como un resumen o vamos a empezar a hablar de una historia o de una película, empezamos con el past simple continuous. It was raining heavily. Julia was walking quickly toward the cinema. Entonces, esto estaba lloviendo muy fuerte y Julia estaba caminando rápido hacia el cinema. Quiere decirte que ella, como estaba lloviendo, empezó a caminar muy rápido. To talk about a longer action interrupted by another action. I was watching TV when he arrived. Yo estaba mirando televisión cuando él llegó. Esta estructura de acá de esta oración, ya sabemos que sale mucho en los exámenes, ¿cierto? O sea, esa gramática se usa para los exámenes. I was watching TV when he arrived. It's common. Past perfect. Sebastián, are you here? Yes, teacher. Okay. You can see the screen. ¿Te leo el pasado perfecto? Yes. No, que si puede mirar, que si sí está viendo la pantalla que para lo de la explicación. Sí, señora, sí estoy mirando. Es que, ¿sabes qué pasó? Se me desconectó el internet, pero ya. Ay, sí. Sí, cuando se le cuelga la llamada a alguno, se me cuelga la grabación a mí también. Y me toca volver a grabar. Sí, teacher, discúlpame. Sí, eso me pasó. No problem. Thank you. Okay.
past perfect. The structure of the grammar, the past perfect is with has plus past participle. Para hacer el pasado perfecto se utiliza el verbo have o tener en pasado, had. Y entonces con el past participle. Entonces los verbos siempre tienen tres filas. Yo no sé si se han dado cuenta ahí en la lista de los verbos, que uno está en el presente infinitivo, el otro está en el pasado y la siguiente fila es el participio. Entonces los verbos siempre están en tres filas. Entonces para hacer el pasado perfecto tenemos que utilizar el had plus past participle. Por ejemplo, un ejemplo es I had work. Entonces yo had quiere decir en español había. O sea, acá en esta palabrita, ¿sí le están alcanzando a ver o la letra está muy pequeñita? Acá en el dibujo. Acá Teacher, yo alcanzo a ver. ¿No alcanza a ver? No, sí alcanzo a ver. Ah, sí, bueno. Teacher, Entonces, I don't know. ¿no? No, because the class in my cell phone, the screen is a little. Ah, ok. Ya, espere, entonces venga, miro a ver si más adelantico si la tengo, ya la tengo. Está más, ahí sí la puede ver, Giselle. Entonces ya la Yes, adelanté. teacher. Ah, ok. Entonces Thank you. de grammar is. Entonces, nosotros usamos, se usa mucho el pasado simple más el pasado perfecto simple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa? Que usamos el pasado perfecto antes de otra acción que ya finalizó. En este caso, por ejemplo, we wanted to remember all we had seen. Entonces, acá está la estructura pasado simple. Entonces, nosotros quisimos o queríamos recordar todo. Lo que nosotros habíamos visto. Entonces, como que sigue el pasado simple y luego sí el pasado perfecto. Como gramática. Dice, use the past perfect and the past simple to show that one event to happen before another one in the past. Entonces dice que se usa el pasado perfecto para mostrar algo que había sucedido antes de una acción en el pasado, ¿sí ve? Por ejemplo, acá está el pasado simple, podría decir, I got es el pasado, ¿no? Yo trabajé para earn money, por ejemplo. Yo trabajé para ganar dinero. Nosotros, o sea, I had seen, yo había work, no. I had work, yo había trabajado to this, para esto. Entonces, acá hay una reglita importante de recordar de las clases anteriores, ¿no? Que para los verbos regulares se mantiene en las tres, para los regulares, se mantienen las tres filas, el presente, el pasado y el participio de la misma manera, ¿cierto? Ya lo escribimos. Work, work it, work it. Entonces, si ve, entonces, la forma es esta, de los verbos allá para que la miren en las tablitas que siempre a uno le muestran las tres filitas, ¿cierto? Entonces, el primero está en presente, worked. El segundo, worked, termina en T la pronunciación, está en pasado. Y la tercera filita queda el mismo verbo. Entonces, el participio es worked. Entonces, los tres son iguales para los verbos regulares. Para los verbos irregulares sí nos toca memorizárnoslos porque ellos cambian mucho, ¿cierto?
Use the past perfect and the past simple to show, ya les había leído, excuse me. Use past perfect to talk about what happened before that. Casi siempre se usa el pasado perfecto para hablar de algo que sucede antes. Entonces, por ejemplo, antes en el pasado. Es como la gramática de ese verbo. Hay un ejemplo. I was ill because I had eaten something bad. Entonces, yo estaba enferma o enfermo porque yo había comido algo como descompuesto, ¿cierto? Entonces ahí es. Entonces primero tenemos la acción en el pasado, ¿cierto? Y luego sí, sigue el pasado perfecto para continuar con lo que estamos diciendo. Algunas expresiones que nosotros utilizamos para hablar del pasado perfecto. Esto, como les había dicho en las clases anteriores, es importante tenerlo presente. Entonces, I had worked there since 1984. Entonces, yo había trabajado allí desde 1984. Entonces, sí, ahí lo que quiere decir el had, acá en esta partecita de acá, I had, quiere decir había. Y recuerde que el past perfect, entonces terminan en ado, ido. Entonces yo había trabajado, había comido. Entonces ahí uno reconoce cuando le están hablando de un pasado perfecto simple. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Entonces la gramática, que es importante tenerla, since. Se usa para el present perfect o past perfect. Para los dos se utiliza esta gramática. She had been my teacher for 7 years. Entonces lo que está subrayado en verde quiere decir de que siempre les va a salir o les van a preguntar sobre estos adverbios. Son adverbios ellos. Entonces, she had been my teacher for 7 years. Ella había estado como el been. Recuerden que el verbo to be es 0 estar, ¿cierto? Entonces, ella había visto, creo, había visto o había sido. No, en ese caso había sido, ¿cierto? She had been, ella había sido mi profesora por 7 años. Es la forma correcta en español de decirlo, ¿cierto? Como el verbo to be significa 0 estar, ¿cierto? Entonces ella había sido. Ahí sí ya queda correcto. Dice, I had already studied English before I studied my Italian course. Entonces, yo ya había estudiado. Este already quiere decir ya. Él significa ya. Casi siempre lo usamos, ¿cierto? Que después del past perfect. Hay que tener cuidado con eso. La gramática es esa, o la estructura. Entonces, aquí ya tenemos una estructura importante. Toda esta oración es importante porque ahí ya se sabe la gramática del past perfect. Entonces, en esa oración tenemos sujeto, ¿cierto? Salle, plus, had, o auxiliar had. Cuando hay dos verbos, el primero es el auxiliar y el segundo es el verbo principal. Entonces, en este caso al had lo vamos a llamar auxiliar, porque es el primero. I had already studied English before. Entonces, siempre sucede cuando hay como una oración antes de otra. I studied my Italian course. Entonces, yo ya había, already quiere decir ya. Yo ya había estudiado inglés antes de que yo empezara mi curso de italiano. We often use by the time plus past simple plus past perfect. Esta es la gramática acá, no, o sea, no hay otra. O sea, by the time
se utiliza primero, by the time, por el tiempo, ¿cierto? O en el tiempo. Entonces, por el tiempo, en el tiempo, I arrived, the party had finished. Lo que está diciendo es que en el tiempo, por el tiempo, yo llegué, pero la fiesta ya había terminado. Es lo que dice en español. ¿Is clear the explanation? Yes, teacher. Ah, ok. Sebastián, ¿es clear? Yes, teacher. Ah, ok. Ahí continúa. Entonces, o sea, siempre vamos a estar repasando la estructura. Te hablamos de ella y luego volvemos y la miramos para que quede más clara la explicación. Structure past perfect. Entonces, subject plus auxiliar had plus verb past participle plus complement. Esa es la estructura. Uno se memoriza esa estructura y con eso ya aprende la gramática del past perfect. Entonces, en este caso con mi nombre, o puede ser con el de Sebastián también, es Sebastián Cadbit. No, es con mi nombre porque es que Sebastián no ha estado en Santander. Celia had been in Santander when she was a child. Entonces, lo que está diciendo es que Celia había estado en Santander cuando ella era una niña. Es lo que dice. In this case of the Sebastián. Give me an example. Teacher, entonces sería Sebastián had been in Bogotá when he was a child. Yes, is correct. Pero sí se da cuenta que cuando utiliza uno la primera persona es was. Oh, yes. Sí, ahí Yes, queda en yes. was. Sí. For use the past perfect, o sea, la forma de usar el pasado perfecto. We use past perfect with regular verb and irregular verb. Entonces, el pasado perfecto lo usamos con los verbos regulares e irregulares. Example, I have worked for since 1984. Entonces, yo había trabajado por 4 años desde, nuevamente el since. Since. Así se pronuncia, since. Desde 1984. Bueno, there are 3 forms. Entonces, infinitive. ¿Parecen ver? Aunque acá, past. No, acá es past ver. Que ahí cometí un. Ah, no. No, ahí está bien. Pensé que había cometido un error, pero no. Bueno, entonces, para lo que les explicaba antes, que siempre que uno ve los verbos, entonces uno ve las 3 filitas. Yo no sé si los han visto. Cuando buscan los verbos, entonces ellos dicen, hay tres verbos, ¿cierto? 3 filas. Entonces está el presente, que en este caso es sing, que es cantar. Está el pasado, que este verbo es muy diferente a los otros, ¿no? Cambia muchísimo. El pasado es sang y el participio o participio es sung. Ese verbo es muy irregular. Y ese lo preguntan en los exámenes porque saben que uno no sabe cuál es el participio del verbo cantar. Sabe uno el pasado y el presente, pero el participio, si uno queda, es sung. Ok. Vamos a ver un videito para practicar el pasado simple y los verbos en pasado. Entonces ya voy a minimizar esto. De compartir. Entonces, y ahí me dicen si lo están viendo o me toca volverlo a... ¿Están viendo el video en la pantalla o no? Sebastián, En la ¿está pantalla. viendo? Teacher, ¿No? pues no aparece todavía nada. Ah, bueno, En pues la ya pantalla vamos no. ya volvemos a mirar a ver qué sucedió.
Entonces, tenemos acá que toca configurarlo. Entonces ya vamos a mirar. Ok. How are you? Ahí sí lo pueden escuchar y ver. Yes, teacher. Ah, ok. Entonces vamos a darle desde el comienzo porque se adelanta un poquito. Y ya lo vamos a colocar. Eso es para, pues, para practicar el pasado de los verbos. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer es vemos el verbo. Y la siguiente actividad es que Sebastián le hace 2 preguntas a Giselle y Giselle también le elige 2 preguntas de acá. Y se las hace a Giselle. Bueno, Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Mmm, delicious. Let's role play. ok, entonces entonces lo que vamos a hacer es que Sebastián le hace, o sea, what did you do yesterday, Giselle? Y Giselle también le hace la pregunta a Sebastián. Es para que practiquemos y ya, que empecemos a usar los verbos en la conversación. Sebastián, estar. Okay, Giselle, what did you do yesterday? Yesterday I worked. I was studying English. I watched TV with my husband. No more. Ok. And Giselle, Sebastian, what did you do yesterday? Yesterday I had worked late. I had watched the movies with my girlfriend. I had studied English. No more. thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Sebastian. Thank you, teacher. Okay, I continue with the class. Okay. Entonces vamos a dejar de compartir. Ok. Ya vamos a. Okay. I share you a video about the past continue. The video. Giselle, do you remember the last class you watched a video? I don't. The grammar games. De todas maneras, yo se lo voy a colocar ahí en el chat y lo podemos repetir.
The grammar. Yes, well, the first you watch the video. Okay, teacher, thank you. Sebastián, same to you. Vale, teacher, thank you.
Okay, Gisette. I continue with the class. Sebastian, finish? Gisette, you can see the script? Yes, teacher, I can see. Okay, we are waiting for Sebastian or to Sebastian. Okay. Maria. Yes, the city is busier than the country. Okay, ya Gisette, esperemos un poquito a Sebastián porque toca leer el diálogo entre los dos. Ya, Okay, teacher. teacher, no problem. Okay. Entonces Gisette is María and Sebastián is David. Entonces ya vamos a hacer eso. Entonces ya vamos a... Es que el cuadrito tapa ahí. Ya. Yes. Ya. Entonces empecemos con Sebastián. Sebastián, start the read, please. Okay. How do you like living in a big city? Gisette, you continue. Teacher, one moment, no puedo hablar. Ya. I like it so much more than living in the countryside. There are many things that make it better. Oh, really? Can you give me some example? Well, it certainly is more interesting out in the city that is the countryside. There is so much more to do and see. Yes, but the city is more dangerous than the countryside. That's true. People in the city aren't as open and friendly. As those in the countryside, and the streets aren't as safe. I'm sure that the countryside is more relaxed too. Yes, the city is busier than the countryside. However, the countryside feels much slower than the city. I think that's a good thing. Oh, I don't. The countryside is so boring. Being in the countryside is much more boring than being in the... Ay, me perdió. ¿Se le perdió? Boring, the more boring than the berry in the city. Okay. How about the cost of living? Is the countryside cheaper than the city? Oh yes, living in the city is more expensive than countryside. Sebastián, you continue. Ya, teacher, no, es que no ¿Ya? te escucho bien. No escuché bien. Ok.
Life in the countryside. Life in the countryside is also much healthier than in the city. Yes, it's cleaner and less dangerous in the countryside. But the city is so much more exciting. It is faster, career, and more fun. I think you are crazy for moving to the city. Well, and you know, maybe when I am married and have children, I'll move back to the countryside. Okay, finish. Finish the reading. In the reading, do you remember the Okay, teacher. no vocabulario? Que si en la lectura si vieron alguna palabra que no conocían o algo que les pareció extraño. Por ejemplo, a ver, countryside, ¿qué significa en español? Countryside. Countryside, ciudad pequeña, pueblo. Sí, es el campo, es la vida en el campo. Entonces dice la ciudad y el campo. O sea, cómo es la vida en el campo, pero también cómo se utilizan los comparativos. Y cómo es la vida en la ciudad. Y así que otra palabra. Sebastián, ¿alguna palabra que haya visto extraña o que no? Un vocabulario desconocido. Teacher, hay una, no sé, más abajito que dice how, espera, por ahí, donde dice María, yes, the city is busier than the countryside. However, ¿qué significa, teacher? Ya miramos. Que no la estoy viendo. Ahí, teacher, mire, dice María, yes, the city is busier than the countryside. However. However quiere However. decir sin embargo. Y mire que esa pregunta que usted hace es muy interesante, porque en la mayoría de los exámenes que le hacen a uno, ahorita en el Saber Pro, entonces este however lo usan para contrastar dos ideas. O sea, para decir, por ejemplo, María dice, sí, la ciudad es más ocupada que el campo. Sin embargo, o sea, va a contrastar lo que dijeron atrás, ¿cierto? El campo se siente mucho más, más despacio, va como más calmadito que en la ciudad, ¿cierto? Entonces, la gramática de however, que lo utilizan mucho en los exámenes, mire, en este however, acá ya lo señalo, antes va un punto, ¿yo? Siempre va un punto. Y después va una coma. O sea, cuando les salga un texto y digan, ¿cuál de las siguientes palabras contrasta el texto? Entonces hay however. ¿Y cómo se utiliza el however? Acá, mire, antes hay un puntico, ¿sí se dieron cuenta? Y después va una coma. Siempre es así. Y O sea, eso como sale. tú dices, teacher, ahí está contrastando el punto de vista con otro, ¿cierto? Sí, o sea, está comparando un punto de Ok. vista con el otro. Sí, le está haciendo como una comparación, porque dice, sí, la ciudad es más ocupada que el campo. Sin embargo, o sea, como que le ponen el pero, ¿cierto? Sí. Pero el campo se siente mucho más, se siente la vida como más lenta. El lower es como lento, como despacio, ¿cierto? Sí. Ok. Y es buena pregunta porque le va a salir en los exámenes. Siempre sale ese however. Y la gramática, ya saben, es un punto antes y una coma después. ¿Qué otra palabra tiene? Giselle, ¿tiene otra palabra por ahí, vocabulario desconocido? A ver, les digo cuál podría ser así. Healthier. ¿Saben cuál es el significado? Sí. Saludable. Saludable, sí. Es. Teacher, de Sí. pronto, Ay, miramos. fierce, countryside fierce. Ya miramos. Porque toca ver el contexto de la oración, ¿cierto? ¿En cuál está esa?
A ver. Más abajito, teacher, please. Ok. Ay, María, yes, the city Ah, is busier. The second phrase, countryside fears. Most, a ver, ya mira. En la donde dice safe. Safe. Dice, María, that is true. That is No, true. no. ¿Sí? No, la siguiente. David, la siguiente. Yes, the city is busier. Ah, ok. Ya, the city. Ah, ya. María, I don't. Acá, I don't, the countryside is so boring. Oh. No, teacher. La de arriba. Yes, la que dice yes. The city Yes. busier. Estamos perdidos. Ok, ya. Ah, busier. ¿Cuál es la palabra que ahí no entiende? ¿Busier o...? Busier and the countryside fares much slower. Fares. Ah, ok. Ah, ya, el F-A-A-L-E. significado. Ah, ok, el significado, ¿cierto? Yes. Bueno, ahí lo que están diciendo es que, bueno, yes, the city is busier than the countryside. Esta palabra busier normalmente se escribe busy, es ocupada, es muy ocupada, como la gente va como, toda tiene algo que hacer, ¿cierto? Lo que el contexto de la oración. O sea, ahí lo que están diciendo es que en la ciudad la vida es, la gente vive más ocupada y aparte está de afán, ¿cierto? En las ciudades grandes, Yes. las capitales, toda la mejor dicho, casi la mayoría están ocupados. Tienen algo que hacer, tienen que ir a trabajar, a estudiar, hacen deporte, tienen muchas actividades, por ejemplo, van al teatro. ¿Qué más hacen? Ahí está, ¿cómo es? Ciclorruta, ¿cierto? Entonces están en bicicleta, hay muchísimo congestión de carros. Por ejemplo, en inglés se dice traffic jam. Traffic jam quiere decir de que hay mucho trancón. A toda hora hay trancón. En Bogotá es así. Las ciudades están llenas de trancón. Mientras en el campo no, en el campo es, todo va como más, la gente está como, va más lento. El lower, esta palabra acá, dice que allá todo es más lento, más calmadito. Lo que están dando a entender ahí. Sí. ¿Entendió? Sí. Is clear, she said. Yes, teacher. Teacher, please. The traffic, trancón in English, traffic. Traffic What? jam. De tráfico. ¿Cómo se Tráfico. escribe? Ya ahorita vamos al chat y ya lo escribimos. Entonces vamos a volver a entrar acá. Thank you, teacher. Ok, ya vamos. Ya miramos acá porque. Ok, a ver. Minimizo esta pantallita y ya lo buscamos acá. Porque no tengo bien claro cómo se escribe, pero sí, ya lo voy a colocar en inglés acá y entonces ya miramos si está bien escrito porque de momento no me acuerdo. Ah, sí, inclusive acá sí, acá ya lo vamos a colocar allá. Y es muy usada esa palabra para hablar de cuando hay una conversación sobre los trancones y cómo es la vida en la ciudad. Ya lo coloqué ahí. Ahí lo compartí en el chat. Ahí lo están viendo. Yes, teacher, thank you. Dice, traffic jam es trancón. Sí. Sebastián, another word that you don't know. Otra palabra que no conozca ahí. Teacher, espera un momento. Ok. More boring. Boring, ¿qué es, teacher? Ah, ya. Boring es aburrido, que es muy aburrido. Ahí siempre que uno vaya a traducir una palabra, mira el contexto de la oración y de lo que le están hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí dice, María, estoy un poquito afónica.
María, I don't, the countryside is so boring. Being in the countryside is much more boring than being in the city. Ahí lo que está diciendo María es, le preguntan, bueno, desde atrás le dicen que si es bueno lo de que la ciudad sea tan ocupada, ¿cierto? O que los pueblitos sean, los lugares más pequeños vaya la gente como más despacio, que no esté tan ocupada. Entonces ahí David dice, eso le parece buena cosa. Entonces la muchacha dice, pues I don't, no sé. Entonces dice, el campo es más aburrido, es tan aburrido, dice ella. Debe ser que María vive en el campo mucho tiempo, ¿cierto? Being es siendo. Dice, siendo en el campo es mucho más aburrido que estando en la ciudad. Being significa siendo, pero es mejor traducirlo como estando, ¿cierto? Entonces lo que quieren decir ahí es que el campo es muy aburrido. Dice que es más aburrido que estar en la ciudad, es lo que traduce literalmente. Boring es aburrido. Esta palabra acá. Eso es lo que significa la palabra. ¿Es clear, Sebastián? Ok, teacher. Boring, aburrido. ¿Lo va a anotar? ¿Aburrido? Sí. Y siempre Dale. se usa con ese como so, como para exagerar, ¿no? Y so boring. So boring. Es tan aburrido, es lo que están diciendo. Sí. Pues I disagree with this sentence. In my opinion, the countryside is better to live in compare to the city. Para mí es mejor vivir en el campo o en lugares pequeñitos que en la ciudad. Porque en la ciudad hay mucho estrés. O sea, en la ciudad es así. What about Barranquilla, Giselle? ¿Cómo es la vida allá? Is traffic jam Yes. is very full, but I very traffic jam is slowing faster. Yes. So yes, it's only the city. Okay. Yes, in Bogotá is like Barranquilla. Bogotá is full people, is crowded in Transmilenio. The transport is difficult. O sea, el transporte en Bogotá, el Transmilenio, eso es, crowded quiere decir que la gente va toda pegadita, que va toda junta, que hay mucha gente, muy congestiva. What about Sebastián, in Facatativá? Sebastián. Teacher, the life in Facatativá is very quiet. Very happy. The peoples are very very amigable. Friendly. Muy bien, teacher, la vida en Friendly. Facatativá es buena. Ah, Very en Facatativá es bueno. Toca un día que venga. ay, qué dicha. Sí. O sea, es silencioso, es calmado, quiet, ¿cierto? Qué dicha. Sí. Sí, very quiet, teacher. Muy tranquilo, es muy tranquilo. Qué bueno. Sí. Bueno, okay. I continue with the explanation. Vamos a ver qué. Vamos a compartir pantalla otra vez. Dejamos de y vamos a volver a la explicación. I am back to the explanation. Entonces voy de regreso a la explicación. Ok. Vamos. Bueno, vamos a ver un nuevo tema.
Vamos a explicarlo hoy, pero en la siguiente clase le volvemos y le hacemos un resumen. Entonces hoy vamos a hablar de used to, de grammar. Used to es como, en español es como yo era, yo hacía. Es como cuando uno habla de lo del pasado, de que uno hacía, pero no tiene nada que ver con el past perfect, past simple, no, es como una expresión que uno usa para hablar del pasado, de lo que uno hacía, de alguna actividad que uno hacía antes. De grammar es used to, son examples. Used to do, I used to work, I used to play. Ahí lo que dice es que used to do es que yo hacía tal cosa. Do es el verbo hacer, ¿cierto? I used to work, yo trabajaba. I used to play, yo jugaba. Ese es como cuando uno estaba conversando con alguien y uno tiene como un recuerdo del pasado o alguna nostalgia de lo que uno hacía. Pues a veces se toma como nostalgia y otro una actividad que uno hacía en el pasado. Entonces de for, is o de structure. Entonces I, you, she, he, we, they, plus used to, plus ver. Entonces la estructura es los pronombres van primero, ¿cierto? Después va el used to y después va el verbo que se va a usar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. A ver que quede bien clarito. Bueno, para formar el negativo, aquí también usamos el auxiliar did. Y para la pregunta, también utilizamos el did como en los verbos regulares en pasado. Entonces, I, you, she, he, we, they, plus did not o didn't, plus used to do, and exercise. Es un ejemplo. Entonces, yo no hacía ningún ejercicio en el pasado, ¿cierto? Yo no hacía ningún ejercicio when I was teenager. Entonces, yo no hacía ningún ejercicio cuando yo era un adolescente. Entonces, uno habla como del pasado. Para hacer la pregunta es, did you used to live in the countryside? Entonces, ¿tú vivías en el campo? Hacen la pregunta, ¿cierto? Used to refer to regular activities and states in the past that do not happen now. O sea, lo que le están diciendo a uno es que se refiere a las actividades que uno hacía cotidianamente en el pasado. Entonces, un ejemplo es, René jugaba o en este caso es tocar, ¿no? Play, to play se utiliza para jugar. Play soccer o play fútbol, ¿no? René used to play the guitar, but now he doesn't. Entonces, él tocaba la guitarra, pero ahora ya no lo hace. Esa es la gramática. Ahí en esa oración está la gramática del used to. I didn't used to like London, but now I love it. Cuando uno expresa una emoción o un sentimiento, entonces uno siempre usa este it al final para la gramática. I love it. Acá abajo, por ejemplo, si uno dijera que le gusta, I like it. Entonces siempre se utiliza este it al final de lo que uno expresa su emoción. Por ejemplo, yo amo esto, a mí me gusta esto, I like it. Es la forma correcta de uno utilizar las emociones o los sentimientos. Ok. I continue. Is clear the topic?
Yes, teacher. Yes. Ok. De igual manera, en la siguiente clase volvemos y lo repasamos y hacemos algunos ejercicios. Use of, el uso de used to do. Entonces, hacía. We use the used to structure to talk about an activity that we did regularly in the past. Es para hablar de los gustos y los hábitos, like a habit. Quiere decir que se utiliza para hablar de lo que a uno le gustaba antes o un hábito que uno tenía. Un hábito es pues que uno hacía deporte, ¿cierto? En mi caso, yo hacía deporte o escalaba montañas. Y también de los gustos que uno tenía antes. Pues cuando yo era más joven, pues a mí me gustaba escuchar, por ejemplo, escuchaba más frecuentemente música. Entonces que yo escuchaba o bailaba, también me encantaba bailar y todas esas cosas. Pero pues en este momento ya no lo hago. O sea, ya me dedico a otras actividades. What about you, Gisette? ¿Qué le gustaba hacer antes que ahora ya no hace, por ejemplo? I used to play volleyball. Okay. I didn't know. Okay. Now I didn't. O sea, en este momento ya no lo hace, ¿cierto? I didn't Yes, do. teacher. Sí. I didn't do. Okay, Yes. teacher, thank you. Sebastián, what about you? Que Sebastián es muy jovencito, pero pues me imagino que más antes no hacía algunas actividades, ¿no? Giselle también es muy jovencita, pero vea, antes jugaba voleibol, ahorita ya no lo hace, ¿cierto? Sebastián, ¿qué hacía usted antes que ahorita no hace? ¿O qué actividad? Teacher, I like to play the guitar, but now I have no time. Antes me gustaba tocar la guitarra, pero pues ahorita ya casi no me queda tiempo, teacher. Ok. Entonces, you used to play a guitar, but now Yes. you didn't have time. Tú no tienes tiempo ya. Ya vive más ocupado, ¿cierto? Sí, pero entonces uno ahí siente como, si está hablando del pasado, pero como que uno recuerda y dice, ya no hacía, ya no hago esto, ya no lo, ¿cierto? Sí, es el uso de used to. Used to. Ok, teacher. Used to, sí. Y se usa mucho para las conversaciones. Used to. Entonces, past and present. Entonces, un ejemplo es, entonces lo que uno hacía en el pasado y lo que ahora en el presente. No present del verbo presente, ¿no? O bueno, sí, también se usa el presente ahí, pero digo, se refieren más al presente de la vida de uno. O sea, lo que en este momento uno que ya no hace, ¿no? Entonces, past, de structure. She used to work in a shop. Eso es lo que en a shop. Lo que quiere decir que ella trabajaba en una tienda. Now she works in a bank. Entonces, ahorita ella trabaja en un banco. Acá hay una gramática. Siempre hay que hacer como un repaso de la gramática, ¿no? Para el verbo presente en las terceras personas uno siempre le añade ese. ¿Recuerdan eso? O sea, en este caso de works, con ese. Entonces, cuando se habla en los verbos presentes en la tercera persona, siempre le debemos añadir ese al verbo en la palabra, pero para el presente, ¿no? El pasado no se hace eso. He used to watch a lot of TV. Now he doesn't watch much. Entonces dice que él miraba mucha televisión. Antes, ¿no? Él la miraba. Ahora él no mira televisión, no mira tanta televisión, dice. They used to be married.
Now they are divorced. Entonces, ellos estaban casados. Ahora ellos están separados. Sí, esto es muy común, ¿no? En las parejas. Que antes estuvieron casados. Gisette, are you married? Yes, teacher, I am married. In this moment, you married? Yes, in the moment I'm married. Congratulations. In my Thank you. case, I divorced. Oh my God. Yes, but it's no problem. Okay. Continue. There used to be a cinema here. Now there is a supermarket here. Entonces, allí estaba un cinema. Había un cinema, ¿no? Ahora hay un supermercado. Eso sí pasa mucho en las ciudades, ¿cierto? Que antes lo que había un almacén ya lo cambian y ya hay otra cosa, ¿cierto? I didn't used to go swimming. Now I go swimming. Entonces dice que no, antes no iba o no nadaba, ¿cierto? Pero en este momento sí va a hacer este deporte, va a nadar. Swimming es nadar, ¿cierto? Entonces yo no iba a nadar o no nadaba. Ahora yo voy a nadar. Es similar my case. Before I didn't used to go swimming. Now I like swimming. En este momento sí me gusta nadar. Antes no, pero ahorita sí ya me gusta. Ok. Ahí vamos a hacer un ejercicio que es muy bueno. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Como estamos de tiempo. Ahí tenemos tiempo. Entonces ya vamos a mirar el ejercicio. Compartir. Ya miramos cuál es. Tengo que abrirlo acá. A ver si está. Ay, estoy compartiendo lo que no. A ver, no lo encuentro. Ah, ok. Creo que es este. Ah, ok. Gisette, you can see the screen. Ay, no. No, teacher, I cannot to see the screen. Ay, ok. Que con los PDF siempre me ocurre eso. Que los busco, pero ellos no aparecen. A ver. Aquí ya tiene que aparecer. Ahí sí lo pueden ver. I can see, teacher. Ok. Sebastián, you can see the screen. Yes, teacher. Yes, Ok. teacher. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de eventos pasados y vamos a utilizar used to. Used to do, bueno, ahí vamos la gramática. The history of the technology. Talking about the past events. Entonces, vamos a hablar de los pasados eventos, de lo que pasaba antes, ¿cierto? We used to do to talk about the past. Use the past simple to talk about completed action in the past. Use to talk about action that happened and a specific time in the past. Entonces lo que dice es que cuando hablamos del pasado simple, hablamos de una acción que fue en el pasado, completamente en el pasado. Y hablamos de acciones que sucedieron en un específico tiempo en el pasado. Nosotros usamos used to do para hablar acerca del pasado. Mas no es que sea un verbo ni nada, eso es una expresión que se usa para hablar del pasado. Used to do, entonces yo hacía, significa eso, ¿cierto? Esto no es, ahí están diciendo que no es un tiempo verbal. It is not tense, but it is like a tense. O sea, quieren decir de que no es un verbo, pero es parecido.
It's a special structure. Es una estructura especial. We use the structure used to do para el pasado solamente, para hablar del pasado. Ya vamos a ver acá. Entonces, acá lo que vamos a hacer es describir lo que sucedía con la tecnología, la historia de la tecnología. Entonces, aquí decimos ancient o la gente de antes. La gente de antes didn't used to do, used to use a computer. Entonces la gente de antes no usaba computador, ¿cierto? Antiguamente las familias no tenían ni televisor a color y tampoco tenían computadores. Entonces, acá, now people use computer. Entonces las personas de antes no tenían esa tecnología. Entonces, ancient quiere decir que la gente antigua, la más antigua. Ancient people didn't use to write an email. Las personas de antes no usaban los email, ¿no? Ellos lo que hacían era que escribían cartas, write letters to the family. Queen Elizabeth became the first head to send out an electronic mail message. Dicen que la reina Isabel llegó a ser la primera, o en head es que iba en la primera en la lista en enviar un email electrónico. Ahí están entendiendo el contexto del used to. O sea, ¿como para qué se usa? Se usa para hablar del pasado y lo que se hace ahorita, ¿cierto? Ya en la próxima clase lo que vamos a hacer es unos ejercicios y vamos a hablar de lo que había antes y de lo que hay ahora. En este caso, pues entonces hablaban de que en el año, en este caso, in 2005, 2000 quiere decir en el 2005, ¿cierto? 2005, people didn't use to play guitar. Es un ejemplo. Now, people used to play guitar. Now, the modern people, sí tocan la guitarra, pero antes pues eso no lo había. Y así sucesivamente, entonces vamos a ir haciendo unos ejercicios, pero en la próxima clase para que quede bien claro el listo, la gramática del listo, porque es importante para las conversaciones. Ok, pues acá vamos a hacer un ejercicio con el listo. Ya les doy el enlace. Y voy a mirar primero a ver si sí me abre el enlace, porque ahora sucede que comparte un enlace y no lo abre. Entonces queda uno ahí como perdido. Entonces ya. Sí me abrió, entonces quiere decir de que sí lo podemos hacer el ejercicio. ¿Están viendo el enlace en el chat? Sebastián, ¿lo ves? Sí. Ah, ok. Vamos a hacer ese ejercicio y terminamos la clase. Apenas terminemos de hacer el ejercicio.
Ok, teacher, son solo 3 preguntas, ¿verdad? Sí, eso es cortico, es como para practicar. En la próxima clase volvemos y hacemos un resumen del tema. Ok, teacher, ya te compartí entonces el screenshot. Ah, ok, gracias Sebastián, porque eso me sirve ahí para cuando tenga Sí, que hacer claro, para que tengas las evidencias y eso que nos toca mostrar en las prácticas. Sebastián, ¿está haciendo alguna práctica? Sí, yes, teacher, estoy haciendo, pues es como te decía, estoy en cuartos, estoy haciendo práctica observacional y pues me toca a veces también desarrollar didácticas. Sí, sí, le toca a uno, ¿y Gisette está haciendo alguna práctica? No, teacher. No. Entonces, siempre que uno haga eso, le toca tener evidencias y llenar unos formatos que son un poquito como canzones, ¿cierto? Sí, En hay esas unos estoy, teacher, en esas sí, estoy. Uy, esos formatos y aparte, súper y para el que estresante. está, uy, sí, para el que está en inmersión, el que está en este caso como me está pasando a mí, que es lo que yo estoy haciendo, entonces me toca llenar el lesson plan, me toca hacer un diario de campo, a Sebastián también le toca hacer diario de campo o no. Yes, teacher, estoy No, llenando o sea, me ha tocado el diario de campo, el observa sí, protocolo, creo que es el protocolo sí, de observación. Me toca también mm, el plan de trabajo. mm, Y bueno, exacto. creo que son esas las y tomar las evidencias y hacer Sí, actividades con los niños y ir al colegio y todas esas cuestiones, teacher. sí, Me eso ha es muy tocado. pesado. Sí, Gisette todavía no, ¿cierto? No yet, qué, qué bueno. Ok, teacher. Está más descansadita Gisette. Sí, nosotros sí estamos ahí. Pero sí, Sí, es fuerte, fuerte, teacher, fuerte. sí, Fuerte, fuerte. sí, es pesado. Ah, ya, Gisette, estaba terminando el quiz. Es pequeñito, pero sí es bueno hacer todas esas. Cuando yo tenga listo, ya haya terminado de dar todas las explicaciones, les voy a compartir las diapositivas. Es que todavía ahorita hay tema por explicar. Entonces, cuando ya tenga todos los temas terminados, les voy a compartir eso para que, como una ayuda, ¿no? Sí. Esperemos un poquitico a Gisette Ok, teacher, dale. mientras ella termina. Teacher finish, yo envié las respuestas, sí, sí salen, que no sé. Ay, ya la miramos, sí. Sí, porque es que nos toca hacer evidencias. Todo tiene una evidencia y es por eso más que por otra cosa. Sí. Eh, entonces, thank you for your participation. See you next class. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es que Giselle puede asistir la próxima clase el martes. Ay, Sebastián, creo que no. O quién sabe, ¿cierto? No, teacher, yo voy a tratar, como te digo, yo estoy tratando de cuadrar los horarios con el profe, porque como te digo, a veces los martes me toca virtual, hay días que me toca ir al colegio y esas cuestiones, entonces voy a mirar si le digo al profe que me puede, o sea, poner el horario por la mañana, para las clases, porque es que a Ah, veces bueno. él tiene clases por la tarde y todo eso, entonces voy a ver si eso, pero no, sí, yo ya traté de hablar con él y él me dice que va a mirar a ver si me puede hacer un campito ahí. ¿Listo, teacher? Ah, bueno, bueno. Es que es para que si Cualquier cosa, podemos, ¿no? yo te aviso. Sí, sí, claro. Bueno, Claro, Sebastián. de todas maneras, cualquier cosa yo te aviso si puedo y si no, pues lo más seguro es que sí. Yo creo que sí, teacher. Yo voy a estar aquí Ah, presente el martes. bueno, ay, qué bueno. Me alegra mucho. Vale. Es para que en la próxima clase a ver si podemos hacer, Giselle pueda asistir la próxima clase. Hasta el momento sí, teacher. Ah, bueno, Si no es sale para nada en como el para trabajo, que, por ahora sí. bueno, es para que de pronto pues hacer como para planear como una conversación donde Giselle describe Barranquilla, ¿cierto? O no, bueno, no toda la ciudad, pero sí como que lo más destacado. Y le cuenta a Sebastián de cómo es Barranquilla y la vida allá. Y entonces le hace una descripción a la ciudad. Y lo mismo Sebastián describe cómo es Facatativá, la vida en Facatativá, ¿cierto? Vale, Sí, teacher, vale. sí.
Sí, Sí, señor. entonces, como para ir mirando eso, si podemos, ¿cierto? Y si Sí, pueden Ana. asistir, Sí, señor. sí. Entonces hacemos como ese ejercicio para practicar. Okay, Vale, teacher. teacher. Sí, señor. Ok. Okay, bye. See you next class. Thank you for your participation. I feel happy in this class because you are excellent student. Thank you, teacher, for Okay, your teacher. explanation and your time. Bye. See you then. Bye. Bye, Sebastian. Bye. Bye. Bye.